Muy buenas noches. Agradecemos su amable presencia en este servicio sanador de la ciencia cristiana, desde la Tercera Iglesia de Cristo Científico en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos nuestro servicio cantando el himno número 154. En ti, Espíritu piadoso, oh Dios, yo tu Hijo, vida hallé. Y en tu esplendor de luz glorioso, de todo mal me despojé. En tu amor estoy a salvo de pensamientos, de temor. En tu verdad sabré tranquilo que cerca está mi Salvador. Hymn 154. En ti, Espíritu piadoso, oh Dios, yo tu Hijo vida hallé, y en tu esplendor de luz glorioso, de todo mal me despojé. En tu amor estoy a salvo de pensamientos de temor. En tu verdad sabré tranquilo que cerca está mi Salvador. En ti ni pena, ni tristeza, ni ansiedad he de tener. Hoy y mañana me das fuerza, tu amor y vida están doquier. Leeré ahora pasajes de la Biblia y lecturas correlativas del libro de Ciencia y Salud por Mary Baker Eddy. Corintios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Génesis. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Así, todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Éxodo. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Yetro, sacerdote de Medián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego y en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza ardía en fuego, mas la zarza no se consumía. Entonces Moisés se dijo: iré ahora para contemplar esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Y Dios le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Qué es eso que tienes en tu mano?, le preguntó Jehová. Una vara, respondió Moisés. Échala al suelo, dijo Jehová. Él lo echó al suelo y se convirtió en una culebra. Y Moisés huía de ella
Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Él extendió su mano y la tomó, y volvió a hacer una vara en su mano. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en el seno. Él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, vio que su mano estaba leprosa como la nieve. Le dijo Jehová: vuelve a meter la mano en tu seno. Él volvió a meter la mano en su seno, y al sacarla de nuevo, vio que estaba como el resto de su carne. Si acontece que no te creen, ni obedecen a la voz de la primera señal, creerán en la voz de la segunda. Reyes. Aconteció que cuando Jehová iba a alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová va a arrebatarte hoy a tu señor? Sí, lo sé, pero callad, respondió él. Luego Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, le respondió Eliseo. Y se fueron los dos. Pero llegaron 50 hombres de los hijos de los profetas y se pararon enfrente, a lo lejos, mientras ellos dos se detenían junto al Jordán. Tomó entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las que se apartaron a uno y otro lado, y ambos pasaron por lo seco. En cuanto pasaron, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea arrebatado de tu lado. Eliseo dijo: te ruego que me dejes una doble porción de tu espíritu. Cosa difícil has pedido, le respondió Elías. Si me ves cuando sea separado de ti, te será concedido, pero si no, no. Aconteció que mientras ellos iban caminando y hablando, un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Al ver esto, Eliseo clamó: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Y nunca más lo vio. Entonces Eliseo tomó sus vestidos y los rasgó en dos partes. Alzó luego el manto que se le había caído a Elías. Regresó y se paró a la orilla del Jordán. Después tomó el manto que se le había caído a Elías, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? En cuanto hubo golpeado las aguas del mismo modo que Elías, éstas se apartaron a uno y a otro lado, y Eliseo pasó. Al verlo, los hijos de los profetas que estaban al otro lado en Jericó dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y fueron enseguida a recibirlo, y se postraron delante de él. Mateo. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, de cierto os digo, que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar.
Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, «Un fantasma», y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él le dijo, «Ven». Y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero a ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Juan. Entonces ellos lo recibieron con gusto en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Marcos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede dejar tan blancos. Y vieron a Elías y a Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, «Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No sabía lo que hablaba, pues estaban asustados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, «Este es mi Hijo amado, a él oíd». Y luego, cuando miraron, no vieron a nadie más con ellos, sino a Jesús solo. Mientras descendían del monte, les mandó que a nadie dijeran lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, los cuales estaban tristes y llorando. Ellos, en cuanto oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos, que iban de camino al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos les creyeron. Finalmente, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Lucas. Después los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Corintios. No mirando vosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Leeré ahora pasajes correlativos del libro de Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. Si la percepción de Enoc hubiese estado confinada en la evidencia ante sus sentidos materiales, jamás hubiera podido caminar con Dios, ni ser guiado a la demostración de la vida eterna. El legislador hebreo, torpe de habla,
desesperaba de hacer entender al pueblo lo que le iba a ser revelado a él. Cuando, guiado por la sabiduría a echar en tierra su vara, vio que se convertía en una serpiente, Moisés huyó de ella. Pero la sabiduría lo mandó volver y tomar la serpiente. Entonces, el temor de Moisés desapareció. En este incidente se vio la realidad de la ciencia. La materia fue mostrada como una creencia solamente. La serpiente, o el mal, bajo el mandato de la sabiduría, fue destruida mediante la comprensión de la ciencia divina. Y esta prueba fue un báculo en el cual apoyarse. La ilusión de Moisés perdió el poder de alarmarlo. Cuando descubrió que lo que aparentemente había visto no era realmente sino una fase de la creencia mortal. Fue científicamente demostrado que la lepra era una creación de la mente mortal y no una condición de la materia. Cuando Moisés primero metió la mano en su seno y la sacó blanca como la nieve, tal como la temida enfermedad, y después restableció su mano a su condición natural por el mismo simple proceso, Dios había mitigado el temor de Moisés con esta prueba en la ciencia divina. Y la voz interior vino a ser para él la voz de Dios, que dijo: si aconteciere que no te creyeran ni obedecieran a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y así fue en los siglos siguientes. Cuando la ciencia del ser fue demostrada por Jesús, quien mostró a sus discípulos el poder de la mente al convertir el agua en vino, y les enseñó cómo tomar serpientes sin dañarse, cómo sanar enfermos y echar fuera los males como prueba de la supremacía de la mente. Para alcanzar la ciencia cristiana y su armonía, la vida debiera ser considerada más metafísicamente. El camino por el cual se aprende la inmortalidad y la vida no es eclesiástico, sino cristiano. No es humano, sino divino. No es físico, sino metafísico. No es material, sino científicamente espiritual. Cuando nuestras leyes finalmente tomen conocimiento del crimen mental y cesen de aplicar fallos legales solamente para castigar actos físicos, estas palabras del juez Parmenter de Boston se harán históricas. No veo razón para que la metafísica no sea tan importante para la medicina como para la mecánica o la matemática. El principio de la metafísica divina es Dios. La práctica de la metafísica divina es la utilización del poder de la verdad sobre el error. Sus reglas demuestran su ciencia. La metafísica divina revierte las hipótesis pervertidas y físicas respecto a la deidad. Así como las explicaciones de la óptica rechazan la imagen incidental o invertida y muestran lo que esta imagen invertida debe representar. Una perspectiva correcta de la ciencia cristiana y de su adaptación a la curación incluye muchísimo más de lo que se ve a primera vista. Las obras sobre metafísica dejan sin tocar el punto más importante. Jamás colocan la corona del Mesías sobre el poder de la mente, ni obtienen la victoria sobre los enemigos físicos, o sea, la extinción de toda creencia en la materia, el mal, la enfermedad y la muerte. Ni insisten sobre el hecho de que Dios es todo y que, por tanto, la materia no es más que una imagen en la mente mortal. La creencia universal en la física pesa contra las elevadas y poderosas verdades de la metafísica cristiana. Esta creencia general errónea
que sostiene la medicina y produce todos los resultados médicos, actúa contra la ciencia cristiana. Y el porcentaje de poder del lado de esta ciencia tiene que preponderar en gran manera sobre el poder de la creencia popular, a fin de sanar un solo caso de enfermedad. La mente humana obra más poderosa para contrarrestar las discordias de la materia y las enfermedades de la carne, en la proporción en que pone menos peso en el platillo material o carnal de la balanza y más peso en el platillo espiritual. La homeopatía disminuye el medicamento, pero la potencia del remedio aumenta a medida que el medicamento desaparece. La metafísica, como se enseña en la ciencia cristiana, es el próximo paso sublime más allá de la homeopatía. En la metafísica, la materia desaparece del remedio por completo, y la mente toma su legítimo y supremo lugar. La homeopatía toma muy en cuenta los síntomas mentales en su diagnóstico de la enfermedad. La ciencia cristiana se ocupa totalmente de la causa mental al juzgar y destruir la enfermedad. Triunfa donde la homeopatía fracasa, solo porque su único principio reconocido de la curación es la mente. Y toda la fuerza del elemento mental es empleada mediante la ciencia de la mente, la cual jamás comparte sus derechos con la materia inanimada. El médico se pone de acuerdo con su adversario pronto, pero bajo términos diferentes de los del metafísico. Pues, el médico de la materia se pone de acuerdo con la enfermedad. El metafísico, en cambio, se pone de acuerdo solo con la salud y desafía la enfermedad. La creencia es una base material, de la cual puede ser deducida toda la racionalidad. Está cediendo lentamente a la idea de una base metafísica, volviéndose de la materia hacia la mente, como la causa de todo efecto. Las hipótesis materialistas desafían la metafísica para enfrentarse en combate final. En este periodo revolucionario, como el joven pastor con su onda y la mujer se adelanta para luchar contra Goliat. Lo primero es error, lo último es verdad. La metafísica está por encima de la física y la materia no entra en las premisas o en las conclusiones metafísicas. Las categorías de la metafísica descansan sobre una sola base, la mente divina. La metafísica resuelve las cosas en pensamientos y cambia los objetos del sentido por las ideas del alma. La metafísica divina, como es revelada a la comprensión espiritual, claramente muestra que todo es mente y que la mente es Dios, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, es decir, es todo poder, toda presencia, todo ciencia. Por lo tanto, todo es en realidad la manifestación de la mente. ¿Es el espíritu el origen o el creador de la materia? La ciencia revela que nada hay en el espíritu con lo cual crear la materia. La metafísica divina explica la nada de la materia. La verdad es afirmativa y confiere armonía. Toda lógica metafísica está inspirada por esta simple regla de la verdad, que gobierna toda realidad. El médico de la materia trata a la materia como su enemigo y como su remedio. Él considera que la dolencia se debilita o se fortalece, de acuerdo con la evidencia que presente la materia. El metafísico
Al hacer de la mente su base de operaciones, sin tomar en cuenta la materia, y al considerar la verdad y la armonía del ser como superiores al error y a la discordia, se ha fortalecido en vez de debilitarse para enfrentar el caso, y proporcionalmente fortalece a su paciente con el estímulo del valor y del poder consciente. Tanto la ciencia como la conciencia obran ahora en el orden del ser de acuerdo con la ley de la mente, que por último impone su absoluta supremacía. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de comprensión de la ciencia cristiana comprueba la verdad de todo lo que digo de ella. Porque no puedes andar sobre el agua y resucitar a los muertos. No tienes derecho a cuestionar el grande poder de la ciencia divina en estas direcciones. Agradece que Jesús fue el verdadero demostrador de la ciencia. Hizo estas cosas y nos dejó su ejemplo. En la ciencia podemos usar solo lo que comprendemos. Tenemos que comprobar nuestra fe mediante la demostración. No deberíamos demorarnos en la tempestad si el cuerpo se está helando, ni permanecer en las llamas devoradoras. Hasta que uno sea capaz de prevenir los malos resultados, debiera evitar que ocurran. Desalentarse es asemejarse a un colegial que solo sabe sumar, quien intenta resolver un problema de Euclides y niega la regla del problema porque fracasa en su primer esfuerzo. Cuando la siguiente plataforma sea comprendida, y la letra y el espíritu den testimonio, la infalibilidad de la metafísica divina será demostrada. Dios es infinito, la única vida, sustancia, espíritu u alma, la única inteligencia del universo, incluyendo al hombre. Ojo no vio a Dios ni a su imagen ni semejanza. Ni Dios ni el hombre perfecto pueden ser discernidos mediante los sentidos materiales. La individualidad del espíritu o el infinito es desconocida. Por consiguiente, un conocimiento de él es dejado o bien a conjeturas humanas o a la revelación de la ciencia divina. Oremos por nuestra congregación. Primero en silencio y diremos juntos luego en voz alta el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Cantemos ahora el himno número 208. Este es un poema escrito por la fundadora de la ciencia cristiana, Mary Baker Eddy. El nombre es Oración Vespertina de la Madre. Gentil presencia, gozo, paz, poder, divina vida, tuyo todo es. Amor que al ave su cuidado da, conserva de mi niño el progresar. Amor
refugio nuestro, no he de creer el lazo que nos pueda hacer caer. Habita con nosotros el Señor, su brazo nos rodea con amor. Que por la ingratitud, por el desdén, por cada lágrima halle alegre el bien. En vez de miedo y odio quiero amar, pues Dios es bueno, y Él me hará triunfar. Bajo sus alas de poder estoy, y en lo secreto de su senda voy. Busco y encuentro, y esta es mi canción. Contigo estoy, en guardia y oración. No habrá ya lazos, pestes ni dolor, ni agitará mi pecho el cruel temor. Si tú a la tierra tu sonrisa das, y encuentra en ti la madre hogar de paz. Hymn 208. Gentil presencia, gozo, paz, poder, divina vida, tuyo todo es. Amor que lave, su cuidado da, conserva de mi niño el progresar. Amor, refugio nuestro, no he de creer. El lazo que nos pueda acercar, habita con nosotros el Señor. Su brazo nos rodea con amor. Que por la ingratitud, por el desdén, por cada lágrima y alegre bien, en vez de miedo y odio quiero amar, pues Dios es bueno, Él me hará triunfar. Bajo sus alas de poder estoy, y en lo secreto de su senda voy. Busco y encuentro, y esta es mi canción. Contigo estoy en guarda y oración. No habrá ya lazos, pestes ni dolor, y agitará mi pecho cruel temor. Si tú a la tierra tu sonrisa das, ya encuentra en ti la madre hogar de paz. Amigos, la tercera iglesia de Cristo científico de la ciudad de Nueva York, es filial de la iglesia madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Nuestros servicios en español son los domingos a las 12 del mediodía y nuestra reunión de testimonios los miércoles a las 6:30 de la tarde.
En inglés, nuestros servicios son los domingos a las 11 de la mañana y el miércoles a las 7:30 de la noche. Nuestros servicios se llevan a cabo en línea y en persona y les invitamos a acompañarnos en nuestra sede del 583 Park Avenue en la ciudad de Nueva York. La Tercera Iglesia ofrece clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes. En ellas, los estudiantes aprenden cuánto Dios les ama, también sobre los personajes y lecciones de la Biblia y el poder sanador de la verdad. Para más información sobre horarios y clases, envíenos un correo a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora, todos ustedes presentes y en línea están invitados a compartir sus experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y apoyar a nuestra congregación con sus oraciones. Si escucha por teléfono y desea compartir un testimonio, por favor presione el asterisco y luego el número 6. Nuestro técnico está escuchando y activará su voz. Por favor, hable directamente en el micrófono de su teléfono, no use el altavoz, así le escucharemos mejor. Si están asistiendo por Zoom, active su micrófono y tendrá la palabra. Compartiré con ustedes un artículo escrito en la revista de El Heraldo de la Ciencia Cristiana. Esta revista es una de las revistas de nuestra iglesia. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros si desean recibir una y les será enviada en forma gratuita. Esto fue escrito por la señora Mandy K. Johnson y dice: le pedí a Dios una pasantía, me dio un trabajo. Voy a decirte la verdad, siempre he sido una planificadora. No saber cuál será mi próximo paso me volvía loca. Recientemente tuve que enfrentar este sentimiento. El diciembre pasado terminé mi último semestre en la universidad. Había decidido quedarme un semestre más y sabía que la decisión era correcta. Me había llegado muy claramente al orar por ello. Sin embargo, esto quería decir que me graduaría en diciembre. Y déjenme decirme que tratar de encontrar trabajo en medio de la temporada navideña, por no mencionar durante una pandemia mundial, es una tarea abrumadora. Durante mi último semestre, solicité más de 50 puestos sin ningún resultado positivo. Parecía que no había un trabajo para mí, que no me necesitaban. Me resultaba imposible luchar contra los sentimientos de desilusión y desesperanza que me invadían cada vez que recibía un rechazo. Luego de innumerables correos electrónicos decepcionantes, comencé a sentir que mi única opción era bajar mis expectativas. Comencé a postularme para puestos de medio tiempo, pasantías e incluso puestos no remunerados. Todo con la esperanza de que al menos ganaría algo de experiencia en la parte laboral. Sabía que era correcto el tener un trabajo. No solo lo quería para obtener un ingreso, sino también para cumplir con un propósito, para hacer algo de gran impacto. Esencialmente, deseaba tener un trabajo porque realmente quería servir a otros. Esto parecía ser un buen motivo, un motivo basado en Dios. Pero resultó que todavía tenía más lecciones espirituales que aprender. En un momento, durante mi búsqueda, una amiga me envió un mensaje de texto con algunas ideas, con las cuales habría orado cuando estaba en una posición similar después de la universidad.
Un pasaje que me compartió conmigo era la 2 de Corintios, que dice: porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Esto no es para holgura de otros y para aflicción vuestra, sino para que haya igualdad. En el momento actual, vuestra abundancia suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad, de modo que haya igualdad. 2 de Corintios. Esta idea me ayudó a cambiar de perspectiva sobre mi búsqueda de empleo. Me di cuenta que no solo estaba orando para comprender con más claridad que cualquier puesto que se me abriera cubriría mis necesidades. También debía ver que correspondería a las necesidades de la empresa en la que me encontrara y de aquellos a los que ella servía. Esta era la igualdad establecida por Dios, de la cual hablaba el pasaje de Corintios. Y sabía que tenía que ser la esencia de mi travesía para encontrar trabajo. De hecho, diseñé una imagen de fondo para mi teléfono con esta cita para poder verla cada vez que miraba mi teléfono, que es muy frecuentemente. Finalmente había llegado a un punto en el cual sabía que había trabajado para mí, en aquel lugar que satisfaría mis necesidades y sería una bendición para la empresa. Pero al seguir buscando y no parecía pasar nada, volví a sentirme frustrada. Me quedé atrapada en el yo de la situación, temiendo la falta de ingresos y el sentimiento de no tener un propósito. Pero mientras continuaba orando, desperté de nuevo y me di cuenta de que había olvidado que mi abundancia suple la necesidad de otros. Esta búsqueda no se trataba solamente de mí y mis necesidades, sino de algo que sería una bendición mutua. Esto me ayudó a sentirme mucho menos estresada por la búsqueda de trabajo. Una vez que pasó la temporada navideña, envié un correo electrónico al Departamento de Recursos Humanos de un empleador anterior, donde había realizado una pasantía unos veranos atrás. Les pregunté si necesitaban un pasante en algún departamento. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa, incluso si no estaba dentro de la trayectoria profesional que yo deseaba. Pronto recibí una respuesta diciendo que tenían pasantías, pero que al día siguiente se publicaría un puesto de tiempo completo que podría interesarme. Cuando leí la descripción del trabajo, comencé a emocionarme. Este puesto satisfacía muchas de mis necesidades. Era remoto y también me desafiaba a aplicar algunas de mis habilidades en un nuevo campo. Estaba emocionada de aprender. Parecía ser muy adecuado. Un par de semanas más tarde de este intercambio de correos electrónicos, obtuve el trabajo. Lo mejor es que el trabajo está en el mismo departamento donde tenía mi escritorio como pasante. Como el espacio físico de la oficina del departamento para el que había hecho la pasantía estaba demasiado lleno, mi escritorio había vivido en un departamento diferente, en el departamento para el que ahora trabajo. No podía imaginarme una mejor opción para mí, y estoy aún más agradecida por contribuir a una organización en la que creo y a la cual apoyo. Y por más planificadora que sea, no hay forma de que pudiera haber planeado esto. Dios lo hizo todo. Agradecemos su presencia en este servicio sanador, sus testimonios y sus oraciones. Durante este servicio, concluiremos nuestra reunión cantando el himno número 136. Servirte a ti, mi Dios, Señor,
Me trae libertad. Tu voz escucho con fervor, pues sé que es la verdad. Atento a tu promesa estoy, que calma mi temor. Contigo mi presencia irá, te brindaré la paz. Hymn 136. Servirte a ti, mi Dios, Señor, me trae libertad. Tu voz escucho con fervor, pues sé que es la verdad. Atento a tu promesa estoy, que calma mi temor. Contigo mi presencia irá, te brindaré la paz. Discordia o mal no hallaré si busco tu poder. Mi orgullo vano puedo aquí mis pasos detener. Tus ángeles me sostendrán, jamás tendré temor. Pues tú conmigo siempre estás y tú me brindas paz. A Dios la mente yo iré con gozo celestial, y así sabré que soy, Señor, tu idea espiritual, y siempre a ti te buscaré venciendo el temor. Pues tú conmigo siempre estás